Bien. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Vamos a esperar, chicos, unos segunditos, minutos, ya, para que se conecten más compañeros e iniciamos la clase. ¿Mm? Hola, hola. Bien, ahí vienen ingresando más compañeros. Buenas tardes, buenas tardes. Yo les voy a compartir mi pantalla de momento. Buenas tardes, profe. Hola, hola. Les voy a compartir pantalla por mientras que ingresan más compañeros. ¿Mm? Uy, acá está. Hola, profe. Buenas tardes. Hola, hola. Hola, profe, buenas. Buenas, buenas. Muchachos, ¿cómo les fue con la tarea que les di la semana pasada? ¿Se acuerdan? ¿En qué consistía? Se me olvidó leerlo, profe. Alguno de los seis compañeros, exacto, al menos el compañero se acordó que había que leer algo, Era, ¿cierto? era leer el almohadón de plumas. Un cuentito. ¿Tuvo la oportunidad? ¿Pudo Sí, hacerlo? sí, Sí, no, no era tan sí, extenso. Era cortito, sí, ¿cierto? Tenía 2 páginas y media, creo, ¿verdad? sí. Sí, ya. En 2 minutos más voy a comenzar. Les voy a leer yo el cuento para que no es tan extenso. La compañera ahí que lo leyó y probablemente algún compañero más lo leyó y se dio cuenta que no es muy extenso. Hola compañera Estefanía, ya, bienvenida al curso, bienvenida, bienvenida. Ya, compañera nueva, recordarle, ya, de las clases pasadas no hay tareas ni actividades pasadas a la cual usted haya quedado atrasada. Ya solamente que de aquí en más ir al día de las clases y si yo doy alguna lectura o cuentito, usted realizarlo simplemente. Ya, entonces no se preocupe si es que las clases atrasadas no hizo alguna actividad. Ya yo no soy el profesor que a ustedes los va a calificar, los compañeros saben, ¿no es cierto? No soy yo el profe que los va a calificar y les va a dar el pase si es que aprueban o reprueban. ¿No es cierto? Ustedes van a tener que dar un examen al final de todo este proceso. ¿Ya? Entonces, bienvenida nuevamente. Ya, a las 7:05 muchachos, en 2 minutos y comenzamos, ¿ya? Voy a abrir los archivos. Miren, si ustedes ven pantallita, voy a maximizar un poco. Si ustedes ven en pantallita, aquí traje una pequeña guía con el cuentito que aparece acá abajito, y yo se los voy a leer a continuación. ¿Ya? Y hay al final aparecen un par de preguntitas para que ustedes las desarrollen y las alcancemos a conversar ahora en clase. ¿Ya? Y si es que logramos llegar hasta lograr completar la prueba completa sería lo ideal. ¿Ya? Si no, no hay problema. Pero lo que me interesa es que leamos el cuentito, lo conversemos un poquito, lo discutamos, ¿no es cierto? Y luego de eso, al final de la clase, yo a ustedes les voy a compartir esta prueba. ¿Ya? Porque el archivo que ustedes acaban de ver es el cuento con una pequeña actividad, más que nada para que conversemos sobre el cuento. Y acá abajito está la prueba que yo a ustedes les voy a aplicar. Ya, esta es una prueba. Ya, yo quiero saber, quiero traducir sus conocimientos en nota básicamente. Ya, esta nota, repito, no va a influir en que ustedes aprueben o reprueben el curso. No, 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 sino que yo simplemente quiero ver en qué situación y en qué situación actual se encuentran ustedes en relación al ámbito de la comprensión de lectura. Ya, no sé si me entienden en sus casas. ¿Dudas, consultas sobre esto? No, profe.
¿No? Básicamente, hoy día lo que vamos a hacer, repito, yo les voy a leer el cuentito, lo vamos a conversar, vamos a discutir un par de preguntitas que aparecen en la guía anterior, ¿no es cierto? En esta guía que contiene el texto, y al final de la clase yo les voy a compartir este archivo a ustedes, que es un control de lectura ya tradicional que se le realizan a muchachos en primer año medio. Generalmente se leen estos cuentos en primer y segundo año medio, que es justamente los niveles que ustedes están cursando, ¿no es cierto? Entonces, repito, ya, vamos a leer el cuentito y al final de la clase yo les comparto esta prueba. Ustedes la realizan durante la semana, ¿ya? Y me la reenvían a mi correo o a mi WhatsApp. Recuerden que tenemos un grupo, ¿no es cierto? Y ahí me dan tiempo a mí para revisárselo. Y yo se la entrego a ustedes corregida y le traduzco la prueba, insisto, en nota. Y así ustedes también pueden medirse y pueden ver en qué situación se encuentran. ¿Ya? ¿Les parece? Vale, profe. ¿Ya? Simplemente es leer el cuento y responder esta prueba, me la envían, yo le entrego los resultados y comenzamos una unidad completamente nueva, ¿ya? Porque esta unidad ya de lo que es género narrativo lo estamos ya terminando. Por esa razón yo les di a leer este cuentito que es bastante corto, ¿ya? Así que, como lo expliqué, vamos a leer el cuentito. ¿Mm? Ya, inicio. Miren, generalmente a los muchachos en los colegios y cuando trabajamos, y a mí me lo enseñaron también en la universidad y sirve mucho, ya es realizar actividades que se sitúan acá, muchachos. Voy a subrayar yo con amarillo, que se sitúen antes de leer. ¿Ya? Uno dirá qué información puedo elevar o qué conclusiones puedo sacar de un texto si no lo he leído, por ejemplo, ¿verdad? Y yo esas mismas preguntas me las realizaba en la universidad hasta que los profesores, ¿no es cierto?, nos dieron textos, materiales de estudio y claro, ya uno la lectura, yo se la enseño a mis estudiantes, la lectura dividirla en tres instantes, ¿ya? Y espero que ustedes lo realicen y lo practiquen en su día a día en el momento de enfrentarse a cualquier clase de texto, ¿ya? Antes de leer, ustedes siempre analicen el título, por ejemplo, del cuento, libro, noticia, artículo de alguna revista, no sé. Siempre ustedes analicen muy bien los títulos ya de los textos que ustedes van a leer. ¿Ya? Los títulos generalmente una concentración o una condensación de toda la información de lo más relevante e importante que va a trabajar justamente ese texto, cuento, noticia, reportaje, lo que sea. Entonces, ustedes analicen muy bien los títulos, por ejemplo, ¿no es cierto? Ver qué clase de texto es. No es lo mismo estar leyendo un cuento, como lo vamos a hacer en este caso, que pueden aparecer figuras y personajes fantásticos, ¿verdad? Superhéroes, ¿verdad? O personajes del pasado, o vinculados al ámbito de los infiernos, personajes fantásticos, sobrenaturales, etcétera, ¿verdad? Eso da la posibilidad dentro de los textos de carácter narrativo que estamos leyendo nosotros, ¿cierto? Con todo el ámbito literario. Pero si estamos leyendo una noticia, un reportaje, una entrevista, una crónica que aparece en los medios de comunicación, por ejemplo, es evidente que esa clase de contenido allí no van a aparecer, ¿verdad? Entonces, dependiendo de el título de los textos, ustedes pueden elevar información, ¿verdad? Dependiendo de qué clase de texto yo voy a leer. Es decir, qué clase de género literario, ¿verdad? Qué clase de género o tipologías textuales, sé que se le enseñan a los muchachos en cuarto medio, van a leer. ¿Ya? Uno a partir de la estructura misma de los textos puede elevar información. ¿Ya? Entonces, yo siempre le solicito a mis estudiantes realizar tareas vinculadas a los títulos de los textos y a partir de ellos les solicito que me formulen una hipótesis de lectura, ya que ellos me plantean su opinión personal y lo que ellos creen sobre lo que va a tratar en un futuro el cuento. Puede que acierten, puede que no, puede que el 50% de lo que ellos escribieron ya se coincida con lo que después va a aparecer en el cuento, no importa. Pero acá lo importante es hacer el ejercicio, ya porque uno de manera inconsciente va elevando, elevando y elevando información y realizando conexiones y que uno después de manera, repito, inconsciente no se va dando cuenta que las va utilizando dentro del texto. Entonces, no es, y repito, no es llegar, sentarse, tomar un libro o el teléfono hoy en día o un iPad, lo que sea, y colocarse a leer. ¿No? Sino que tenemos que ver qué clase de texto estoy leyendo yo, quién es el autor, por ejemplo. No es lo mismo leer a un autor de los años 80, de los años 70, como es el caso nuestro, por ejemplo, del almohadón de Bluma, un poquito antes, que leer un texto, por ejemplo, de la época griega, de la época romana.
Ya, y la cultura, los contextos, los temas ya cambian de manera muy, muy radical unos con otros. Entonces, repito, antes de leer uno puede elevar mucha, mucha información. Entonces, yo quiero que simplemente a partir del título, que conversemos acá con los compañeros los que estamos conectados, ¿qué se les viene a ustedes a la cabeza ya sobre este cuentito? ¿De qué va a tratar? Piensen ustedes. Se titula, ojo, El almohadón de plumas. Así, ese es el título. ¿De qué creen ustedes que va a tratar este cuento, cortito? ¿Mm? ¿Algún voluntario por ahí? Se me imagina que la persona estaba en cama, un almohadón. ¿Verdad? Una persona que está en cama podría estar postrada, ¿no es cierto? Es una alternativa, ¿verdad? Pero el almohadón probablemente sea un personaje, sea un protagonista dentro de la historia, ¿no es cierto? ¿Qué creen ustedes? ¿O fue azaroso que esté la palabra, el almohadón ahí dentro del título? Sí, como que mucho. Yo creo que va a cumplir un rol importante dentro de la historia, ¿no es cierto? Ujú. Sí. Entonces, miren, y repito, ustedes cuando se enfrenten a pruebas futuras de ciencia, de historia, de filosofía, inglés, concéntrense en los títulos, analicen, vean qué tipo de texto es y vayan parte por parte, descifrando vocabulario que desconozcan, ¿no es cierto? Y les aseguro yo, y si leen de esa manera, estratégicamente, ¿no es cierto? Antes, durante y después sacar conclusiones, les va a poder a ustedes incrementar y abultar todo ese contenido que aparece en el texto. Ya, pero ahora vamos. Yo les quiero leer, para que no nos retrasemos un poquito, el cuantito, ya para que lo alcancemos a discutir. El almohadón de plumas. Leo yo. Ya, voy a maximizar un poco. Ahora sí. Leo. Su luna de miel fue un largo escalofrío. Rubia, angelical y tímida. El carácter duro de su marido heló sus soñadas niñerías de novia. Ella lo quería mucho. Sin embargo, a veces con un ligero estremecimiento cuando volviendo de noche juntos por la calle, echaba una furtiva mirada a la estatura de Jordán, mudo desde hace una hora. Él, por su parte, la amaba profundamente, sin darlo a conocer. Durante 3 meses, se habían casado en abril, vivieron una dicha especial. Sin duda, hubiera ella deseado menos severidad en ese rígido cielo de amor, más expansiva e incauta ternura, pero el impasible semblante de su marido la contenía siempre. La casa en que vivía influía un poco en sus estremecimientos. La blancura del patio silencioso, frisos, columnas y estatuas de mármol producía una otoñal impresión de palacio encantado. Dentro, el brillo glacial del estuco, sin el más leve rasguño en las altas paredes, afirmaba aquella sensación de desapacible frío. Al cruzar de una pieza a otra, los pasos hallaban eco en toda la sala, como si un largo abandono hubiera sensibilizado su resonancia. En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño. No obstante, había concluido por echar un velo sobre sus antiguos sueños y aún vivía dormida en la casa hostil, sin querer pensar en nada hasta que llegaba su marido. No es raro que adelgazara. Tuvo un ligero ataque de influenza, ojo, que la arrastró insidiosamente días y días. Alicia no se reponía nunca. Al fin hubo una tarde, al fin una tarde pudo salir al jardín apoyada en el brazo de él. Miraba indiferente a uno y otro lado. De pronto Jordán, con honda ternura, le pasó la mano por la cabeza, y Alicia rompió enseguida en sollozo, echándole los brazos al cuello. Lloró largamente todo el espanto callado, redoblando el llanto a la menor tentativa de caricia. Luego los sollozos fueron retardándose, y aún quedó largo rato escondida en su cuello, sin moverse ni decir una palabra. Fue ese el último día que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente amaneció desvanecida. El médico de Jordán la examinó con suma atención, ordenándole calma y descanso absoluto. No sé, le dijo a Jordán en la puerta de calle, con la voz todavía baja. Tiene una gran debilidad que no me explico, y sin vómitos, nada. Si mañana despierta como hoy, llámame enseguida. Al otro día, Alicia seguía peor. Hubo consulta. Constatóse una anemia de marcha agudísima, completamente inexplicable. Alicia no tuvo más desmayos, pero se iba visiblemente a la muerte.
Todo el día el dormitorio estaba con las luces prendidas y en pleno silencio. Pasábanse horas sin oír el menor ruido. Alicia dormitaba. Jordán vivía casi en la sala, también con toda la luz encendida. Paseábase sin cesar de un extremo a otro, con incansable obstinación. La alfombra ahogaba sus pasos. A rato entraba en el dormitorio y proseguía su mudo vaivén a lo largo de la cama, mirando a su mujer cada vez que caminaba en su dirección. Pronto, Alicia comenzó a tener alucinaciones, confusas y flotantes al principio, y que descendieron luego a ras del suelo. La joven, con los ojos desmesuradamente abiertos, no hacía sino mirar la alfombra, a uno y otro lado del respaldo de la cama. Una noche se quedó de repente mirando fijamente. Al rato abrió la boca para gritar, y sus narices y labios se perlaron de sudor. Jordán, Jordán, clamó, rígida de espanto, sin dejar de mirar la alfombra. Jordán corrió al dormitorio y al verlo aparecer, Alicia dio un alarido de horror. Soy yo, Alicia, soy yo. Alicia lo miró con extravío. Miró la alfombra, volvió a mirarlo y después de largo rato de estupefacta confrontación, se serenó, sonrió y tomó entre las suyas la mano de su marido, acariciándola, temblando. Entre sus alucinaciones más porfiadas hubo un antropoide, apoyada en la alfombra sobre los dedos, que tenía fijos en ella los ojos. Los médicos volvieron inútilmente. Había allí delante de ellos una vida que se acababa, desangrándose día a día, hora a hora, sin saber absolutamente cómo. En la última consulta, Alicia yacía en estupor mientras ellos la pulsaban pasándose de uno a otro la muñeca inerte. La observaron largo rato en silencio y siguieron al comedor. Se encogió de hombros desalentado a su médico. Es un caso serio. Poco hay que hacer. Solo eso me faltaba, resopló Jordán, y tamboreó bruscamente sobre la mesa. Alicia fue extinguiéndose en su delirio de anemia, agravado de tarde, pero que remitía siempre en las primeras horas. Durante el día, ojo acá, durante el día no avanzaba su enfermedad, pero cada mañana amanecía lívida, en síncope casi. Parecía que únicamente de noche se le fuera la vida en nuevas alas de sangre. Tenía siempre al despertar la sensación de estar desplomada en la cama con 1 millón de kilos encima. Desde el tercer día, este hundimiento no la abandonó más. Apenas eh, podría mover la cabeza. No quiso que le tocaran la cama, ni aun que le arreglaran el almohadón. Sus terrores crepusculares avanzaron en forma de monstruos que se arrastraban hasta la cama y trepaban dificultosamente por la colcha. Perdió luego el conocimiento. Los 2 días finales deliró sin cesar a media voz. Las luces continuaban fúnebremente encendidas en el dormitorio y la sala. En el silencio agónico de la sala no se oía más que el delirio monótono que salía de la cama y el rumor ahogado de los eternos pasos de Jordán. Alicia murió, por fin. La sirvienta, que entró después a deshacer la cama, sola ya, miró un rato extrañada el almohadón. Señor, llamó a Jordán en voz baja. En el almohadón hay manchas que parecen de sangre. Jordán se acercó rápidamente y se dobló a su vez. Efectivamente, sobre la funda, a ambos lados del hueco que había dejado la cabeza de Alicia, se veían manchitas oscuras. Parecen picaduras, murmuró la sirvienta después de un rato de inmóvil observación. Levántelo a la luz, le dijo Jordán. La sirvienta lo levantó, pero enseguida lo dejó caer y se quedó mirando a aquel, lívida y temblando. Sin saber por qué, Jordán sintió que los cabellos se le erizaban. ¿Qué hay? Murmuró con la voz ronca. Pesa mucho, articuló la sirvienta, sin dejar de temblar. Jordán lo levantó, pesaba extraordinariamente. Salieron con él, y sobre la mesa del comedor, Jordán cortó funda y envoltura de un tajo. Las plumas superiores volaron y la sirvienta dio un grito de horror con toda la boca abierta, llevándose las manos crispadas a los bandosos. Sobre el fondo, entre las plumas, moviéndose lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa. Estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la boca. Noche a noche, desde que Alicia había caído en cama, había aplicado sigilosamente su boca, su trompa, mejor dicho, a las sienes de aquella, chupándole la sangre. La picadura era casi imperceptible. La remoción diaria del almohadón había impedido sin duda su desarrollo, pero desde que la joven no pudo moverse, la succión fue vertiginosa. En 5 días, en 5 noches, había vaciado a Alicia.
Estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable, y no es raro hallarlos en los almohadones de pluma. Fin del cuento de este maestro uruguayo de la narrativa acá latinoamericana, muchacho adulto. ¿Mm? ¿Qué les pareció el cuento? Bonito y parece de terror. ¿Se aburrieron un poco? ¿Lo atrajo la lectura? ¿Los tenía inmersos dentro de ella? Atraer suspenso. Ya, es atractivo bastante el cuento, ¿cierto? A los estudiantes, por ejemplo, les atrae mucho, los chicos, como les comentaba en un principio, primer y segundo medio les gusta mucho esta clase de textos que en un principio el título, ¿no es cierto?, puede apuntar a algo cómodo, agradable, ¿no es cierto?, como estar descansando, reposando sobre una cama, vacaciones, ¿verdad? Pero también puede tornarse de un momento a otro una situación completamente trágica y tal como dice el compañero, casi en un cuento de terror, ¿no es cierto? Donde básicamente esta señorita eh, tuvo esta anemia producto de esta cantidad de bichos que habían dentro de las plumas de la ave, ¿no es cierto? Y cada vez que esta señorita iba a descansar y se iba a recostar en la cama, ¿verdad? Era atacada por estos bichos y por esa razón cada mañana despertaba tan agotada y como si la hubieran atacado durante la noche, ¿no es cierto? ¿Verdad? Entonces, se dan cuenta cómo la poca cantidad de personajes, que es Alicia, Jordán, la sirvienta y un par de doctores que son los que aparecen aquí entre medio, nos entregan un relato bastante atractivo. ¿M? Esto es uno de los cuentos más leídos en el ámbito escolar a los estudiantes. ¿M? ¿Alguien quedó con dudas, no logró comprenderlo? Para que formule alguna pregunta, dudas, consulta en relación al cuentito, que haya algo que ha quedado más o menos confuso, inconcluso. Yo, por ejemplo, dentro de la lectura subrayé palabras, por ejemplo, estupefacta, antropoide, estupor, ¿ya? Que como consejo, cuando ustedes se enfrenten a algún texto, ya, cualquiera sea esta clase de texto, ¿ya? Y si no conocen la palabra, muchachos, uno, la pueden sacar ustedes por el contexto en el cual está siendo ocupada esa palabra, ¿no es cierto? O lisa y llanamente diríjanse y vayan al diccionario. Ya yo les repito a mis estudiantes, no pueden avanzar, no pueden proseguir a un texto si es que no conocen y no entienden los significados de las palabras que ahí están siendo utilizadas. Ya, entonces, sí, yo por esa razón tal vez subrayé una que otra palabra que a mi criterio me parecía que debía ser un tanto analizada y buscada en los diccionarios. ¿Mm? Entonces, muchachos, voy bajando. Ya, como les digo, esta es una pequeña actividad para que conversemos más que nada en relación al cuento. Por esa razón, yo les voy a pedir que luego les voy a compartir los dos documentos, esta actividad para que ustedes la realicen de forma independiente, formativa, y el otro archivo es el que ustedes me deben enviar, el que va a decir control de lectura. ¿Ya? Entonces, muchachos, miren, ya que leímos el cuentito, vamos a guardar los cambios. Y este es justamente el archivo al cual ustedes se van a ver enfrentados ya aquí en clases. ¿Mm? Les voy a pedir a cada uno de ustedes, el compañero fue el que aportó con la hipótesis de lectura en un principio que yo les consultaba. Él dijo algo vinculado a, a lo que es la comodidad, lo que es dormir, parece que fue lo que comentó el compañero, ¿no es cierto? Entonces, ahora muchachos, esta clase no va a ser muy extensa, consiste en que yo les voy a compartir a ustedes este archivo que aparece acá, ¿ya? Archivo que lo deben resolver, ya tienen una semana para resolverlo y enviármelo a mí de vuelta. Repito, a mi correo o a mi WhatsApp, donde ustedes elijan. Ya ustedes ya tienen mis contactos que yo se los he entregado en las clases anteriores. Ya, entonces para que ustedes vean, miren, la primera parte son preguntas de alternativa. Ahí ustedes vean si es que ennegrecen la alternativa,
para que vean en pantalla, o la subrayan o la destacan de algún color diferente, ¿no es cierto? Pero la idea es que quede bien marcada cuál es la idea, o sea, cuál es su alternativa que están marcando. Ahí ustedes escogerán los colores y todo ello, ¿no es cierto? Eso es por una parte, la parte de alternativa. Luego, hay preguntas de desarrollo, ¿no es cierto? ¿Verdad? Yo les formulo a ustedes, ¿qué crees que hubiese pasado a la protagonista si hubiese adquirido el COVID-19, por ejemplo? ¿No es cierto? Una enfermedad que no, una pandemia que no ocurrió hace un par de años atrás. ¿Ya? Una opinión personal de ustedes, ¿no es cierto? Pregunta de desarrollo que ustedes van a encontrar acá abajito, ¿ya? Van a ser 4. Luego, yo seleccioné 4 fragmentos del cuentito, 4 fragmentos que aparecen acá, 1, 2, 3, 4, y cada uno de esos fragmentos hace alusión a alguno de estos conceptos que aparecen acá arriba. Amor, muerte, miedo y sumisión. De ahí yo quiero que acá al ladito ustedes coloquen la palabra ya a la cual ese fragmento hace referencia. Si ustedes creen que el fragmento número 3 hace referencia a la muerte, por ejemplo, escriben acá al ladito muerte, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente, ¿ya? En el fondo quiero que identifiquen a qué clase de concepto hace alusión ese fragmento, ¿verdad? Luego, un ejercicio clásico que se les solicita a los estudiantes y a ustedes también en los colegios es qué cosa, que ordenen el texto de manera cronológica, ¿ya? Y de acuerdo a cómo esto sucedió en el relato. Entonces yo aquí le ofrecí una serie de imágenes, ¿no es cierto?, que finalizan acá, y lo que quiero que hagan ustedes es simplemente que lo coloquen el numerito, ¿verdad? Si el número 2 o el número 4 o el número 5, ¿no es cierto? Pero que coloquen ustedes el numerito en orden cronológico, de acuerdo a cómo están dispuestos los acontecimientos dentro del cuento, ¿verdad? Y los vayan enumerando. ¿Qué fue lo que pasó primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, etcétera? Hasta que finalicen esta tarea, ¿ya? Ese es un ítem. ¿Ya? Y el otro ítem, como yo les decía, es el de vocabulario contextual. ¿Ya? Y realícenlo ustedes a criterio y con responsabilidad. ¿Por qué? Yo les aseguro que dentro de su prueba que van a rendir a final de este pequeño curso, van a haber preguntas de este mismo estilo, preguntas de vocabulario contextual. Ya que a ustedes les van a pedir probablemente quedarse con algunas definiciones de la palabra que aparece en este texto en particular. Entonces, ya quiero que ustedes con sus propias palabras definan qué significa furtiva, qué significa impasible, qué significa hostil, obstinación. Acá les coloqué qué significa lívida, crispadas y remoción. ¿Ya? Acá donde dice definición, en esta parte del cuadrito y con sus palabras. ¿Ya? Ahí ustedes tendrán que escribir en el chat, ¿verdad? Con el teclado su definición personal de lo que ustedes con sus palabras, insisto, no del diccionario, ya, porque si no sería copiar y pegar, no, con sus palabras, ¿ya? Y eso, muchachos, después que ustedes completen el archivo, lo que deben hacer es guardar el archivo, como lo hacen, nos vamos acá arriba a la izquierda, donde dice archivo, guardar como, ¿verdad? Escogemos una carpeta, ustedes pueden escoger escritorio, como la carpeta que ustedes desean, y guarden el archivo. Y después que tengan la prueba lista, me la envían a mí, a mi correo o a mi número de teléfono o a mi WhatsApp. Evidentemente identificándose nombre y curso. ¿Se entiende? ¿Dudas, consultas? Sí, profe. Sí, pero bueno, en mi caso yo uso teléfono, profe, no uso computadora, así que No, exacto, donde sea, lo puede marcar también en el teléfono. También da la posibilidad del teléfono, tiene los mismos elementos que aparecen acá en el computador. ya, ahí le digo a mi hija que mañana. Hay alguien que le ayude, dígale a alguien si es que puede que le ayude, que le marque la alternativa, ¿no es cierto? Pero en el fondo es más que nada para que ustedes vean en qué situación se encuentran hoy en día en relación a la lectura. Este es un control de lectura, así de sencillo, ¿ya? Y les repito, ¿cómo? No es que eso igual a nosotros también nos complica, yo creo, a la mayoría, es que todos estamos por el teléfono. Son pocos a lo mejor por el computador.
Miren, y si Y les, a lo mejor nos pilla la tecnología, como se dice. lo otro, como consejo, lo otro que pueden hacer quizás es las preguntas es hacer todo quizás en un cuadernito, muchachos, quizás en un cuaderno y muy ordenado. Uno, dos, tres, cuatro, y escribir letra A, letra D, letra C, y ustedes después quizás le sacan fotografía a ellos y me lo envían a mí. No sé si me entienden. Sí, profe, también está bueno. ¿Sí? Sí, ahí le entendí. Sí. Sí, en el fondo que ustedes ¿Nos pueden escriban. dar el número igual de nuevo, porfa? Ya, enseguida, lo comparto enseguida. En el fondo que ustedes, es nombre de ustedes, el curso, ¿verdad? Y con número bien claro, uno 2 3 4 5 las preguntas de alternativa, la letra que ustedes crean que es la correcta. Después bajamos, la de desarrollo también, número uno, su desarrollo a manito si es que quieren, le sacan fotito y me la reenvían a mí. ¿Ya? Vale, profe. Mm. No, porque yo entiendo que quizás le es más complejo acceder a un computador y es más complejo inclusive trabajar desde un teléfono. ¿Mm? Sí, eso yo lo sé. Pero también lo ideal es que realicen la tarea porque yo necesito evaluarlo y ver en qué condiciones están. Repito, no influye en que pasen o no de cursos, pero yo también quiero saber en qué situación se encuentran. ¿Mm? Sí, profe. Ya, así que eso pues muchachos. Ya yo esto, miren, voy a cerrar este archivo ya y voy a abrir el PPT porque acá en el PPT siempre tengo mis datos personales. Acá. Para la compañía que lo estaba pidiendo. Ahí aparece mi número de teléfono y mi correo. Sáquenle una fotito, anótenlo en su libretita, cuaderno o en el teléfono donde estén ahí trabajando, no lo sé. ¿Ya? Y cuando me envíen ustedes la prueba, se identifican con su nombrecito, el curso y me entregan el documento. La foto, el archivo, lo que ustedes me van a entregar. ¿Mm? Vale, profe. Ya. Y esta sería, y se termina esta unidad de narrativa. Y ya la siguiente clase vamos a pasar a ver contenido completamente nuevo. ¿Ya? Ya, Ya, muchachos. Entonces quedamos en eso. Yo apenas ahora les corte la transmisión, les voy a compartir a ustedes el control de lectura. ¿Ya? Y ahí ustedes verán cómo les acomoda mejor resolver este control de lectura. Si es a manito, después le sacan fotito, o si es en el teléfono, en un computador, guardan el archivo y me lo reenvían. ¿Estamos? ya, profe. Ya, ya muchachos, esa entonces es la tarea justamente. Leer los que quieran, leerlo las veces que sea necesario. El cuento del almohadón de pluma, si se fijaron, tiene 2 páginas a lo más, creo, y realizar esta prueba y reenviármela a mí. ¿Ya? Esa es la tarea. Así que eso, muchachos. Suerte en la semanita y nos vemos la siguiente semana con este control ya listo, ¿verdad? E iniciamos un contenido completamente nuevo. ¿Ya? Chao, profe, gracias. Ya. Cuídense, chicos. Nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao, profe. Que estén bien, realicen la tarea, por favor, ya, para yo poder revisársela. Chao, chao.